Saludos estimados participantes. Bien, como les indicaba en clase, voy a proceder a hacer un video de apoyo para lo que tiene que ver la técnica de las pruebas y sobre todo orientarles el uso de Google Forms como herramienta para diseñar pruebas en línea que de pronto puede servirles para el desarrollo de sus clases. Bien, brevemente vamos a hacer un repaso, ¿no? Existen técnicas e instrumentos para evaluar. Recuerden ustedes que técnica significa la forma de hacer algo. Entonces, cuando hablamos de técnicas de evaluación, es la forma en que voy a evaluar y puedo evaluar mediante la observación, es decir, verificando, visualizando, comprobando el desempeño de los estudiantes, para lo cual cada técnica me va a ofrecer diversos instrumentos que puedo emplear dependiendo la necesidad formativa, dependiendo la actividad que vaya a evaluar. Obviamente esto también responde a los contenidos. La entrevista, encuesta, son técnicas también de evaluación. Ustedes lo van a encontrar en la bibliografía especializada, en la literatura educativa. Ustedes, si buscan en internet técnicas de instrumentos, van a aparecer que tienen diferentes usos. Pero en esta ocasión nos vamos a saltar o no vamos a profundizar y directamente vamos a trabajar con lo que es la técnica de las pruebas. Y podríamos decir los tipos de pruebas, ¿no? Pruebas orales, pruebas escritas, pruebas gráficas, pruebas prácticas o de ejecución y cualquier otro tipo de aplicación que se le pueda dar a esta técnica. Directamente las pruebas están concebidas como herramientas, podríamos decirle así, que nos ayudan a evaluar la parte cognitiva o el nivel de conocimiento. Entonces, el origen de estas pruebas justamente es eso. De las pruebas, de los exámenes, tiene como finalidad medir el nivel de conocimiento que tiene el estudiante en ciertas áreas temáticas. Esto se ha diversificado y hoy existen una gran cantidad de variedad, por llamarle así, o variaciones que han hecho a las diferentes técnicas de instrumentos por la necesidad y por los nuevos contextos formativos. Bien, las pruebas escritas como tal son aquellas que regularmente se utilizan como forma de verificar el conocimiento que tienen los estudiantes a través de la resolución de preguntas, de cuestiones. A esto también se le conoce como ítems o reactivos, ¿sí? Indistintamente de la nominación, las pruebas escritas han sido generalmente aplicadas mediante el formato físico, es decir, a través de hojas diseñadas en que el profesor nos daba copias y nosotros respondíamos, y estas son evaluadas por el maestro. Con el desarrollo de la tecnología, el formato en el que se aplican las pruebas puede variar también. Entonces puede haber pruebas escritas físicas, puede haber pruebas físicas digitales, pruebas escritas digitales a través de una plataforma en el que el estudiante selecciona directamente las alternativas a las preguntas que le realiza el profesor. Entonces, dentro de las pruebas escritas tenemos pruebas de base estructurada. Estas son aquellas pruebas en las que el profesor redacta o estructura las preguntas
y establece las posibles respuestas. ¿Ya? Un ejemplo práctico son las evaluaciones que ustedes han estado rindiendo todos los días, en el que nosotros planteamos ciertos cuestionamientos que están más direccionados a la parte teórica, es decir, verificar que el alumno, en base a lo que lee en la nota de aula, pues logra identificar las respuestas. Y si ustedes se dan cuenta, no tienen un nivel alto de complejidad de esas preguntas. Por lo que la intención de esto es que usted vuelva a releer el documento y con eso asegurarnos que se vaya dando una aprehensión de las temáticas que estamos tratando. Entonces, las pruebas objetivas, las pruebas descritas objetivas o de base estructurada son aquellas pruebas o el conjunto de preguntas que tienen un enunciado generalmente breve, a las que le suceden una o más alternativas de respuesta. Ejemplo, las preguntas de selección múltiple, pruebas de emparejamiento, de relación, son preguntas que el docente, el instructor, las estructura con un enunciado y posteriormente esas tendrán alternativas para elección. Hay también las pruebas escritas subjetivas o de redacción, conocidas también como pruebas de ensayo. En estas se permite al estudiante realizar una redacción libre para la resolución de cuestiones generales, con lo cual nos permitirá evidenciar la amplitud de los conocimientos adquiridos. A diferencia de las pruebas objetivas, en las que tiene el enunciado y las alternativas para contestar o seleccionar, las pruebas objetivas establecen directamente la pregunta y el estudiante es aquel que debe redactar la respuesta en base a su conocimiento. Estos dos tipos de pruebas escritas se diferencian por el tipo de preguntas que lo componen. Finalmente, las pruebas mixtas, que es una combinación tanto de preguntas objetivas o de base estructurada, en el que se enuncia la pregunta y se establecen alternativas de selección con preguntas subjetivas o aquellas que el alumno debe realizar su respuesta. Esas son las denominadas pruebas mixtas. Ya vamos a ver un ejemplo. Además de esto hay las pruebas gráficas, que como les hablaba, son pruebas que se relacionan a la evidencia o a la demostración que los estudiantes o participantes tienen las habilidades para representar gráficamente algún pedido, que pueden ser también importantes cuando se aplican las pruebas gráficas. Y todo tipo de pruebas hay que elaborar el instrumento con las preguntas, las actividades que va a resolver el estudiante. Y las pruebas de actuación o ejecución, estas son comúnmente utilizadas para evaluar comportamientos y desempeños o el cumplimiento de acciones. Como nos dice aquí, se utilizan para la evaluación de comportamientos que consisten generalmente en la ejecución de determinadas tareas. Permiten la observación directa de comportamientos predominantemente psicomotrices, así como cognitivos y afectivos. Generalmente la prueba de actuación busca evaluar el nivel de reacción, respuesta, participación e intervención. Obligatoriamente tiene que ser algo práctico. Pero el hecho de ser práctico, y esto significa ser psicomotor, es decir, hay actividad, también está implícito que para hacer una actividad debe tener los conocimientos teóricos, científicos, el fundamento para hacer esa actividad. Además, se puede evaluar los comportamientos afectivos como es la responsabilidad, el trabajo en equipo, el liderazgo, tolerancia a las ideas de los demás. En breve resumen, usted tiene como una técnica de evaluación
a la prueba, a las pruebas. Y de ahí, dependiendo de lo que quiere y necesita evaluar, puede seleccionar eh, más aspectos o definir características específicas, procedimientos de cada uno de ellos, pues les va a quedar como tarea, autoaprendizaje, el indagar en caso de que usted requiera aplicar más instrumentos. Hoy lo que yo quiero hacer brevemente es enseñarles una aplicación que puede ser útil para crear pruebas en línea. Y este es la aplicación Google Forms, que la podemos encontrar en el correo Gmail. Entonces, cuando nosotros entramos a Gmail, ingresamos a Gmail, ¿sí?, con nuestras cuentas, pues lo que tenemos aquí en la parte superior derecha es este como cubo. Al darle clic, voy a buscar entre el menú las opciones que me dice formularios y me va a aparecer una serie de alternativas. Miren, aquí está el cuestionario, no sé si ustedes recuerden, el que les aplicamos el primer día de clases con una encuesta. La diferencia de un cuestionario y una prueba es que el cuestionario solamente va a recoger los porcentajes de las personas que responden y seleccionen dichas alternativas. En cambio, cuando hablamos de una evaluación, una prueba, esta le asigna puntaje a cada pregunta planteada. Entonces vamos a buscar de aquí, vamos a coger alguna plantilla que esté acá. Veamos, galería de plantillas. No tengo plantillas disponibles. Aquí tengo algunos modelos, solicitud, pero lo que yo quiero es elaborar una prueba. Entonces vamos a hacer desde cero. Escojo un documento en blanco, ¿sí?, para configurarle como un examen. Debo irme a esta ruedita. Es lo primero que tengo que hacer, irme a esta ruedita. Aquí me da ciertas configuraciones generales, presentación, cuestionario. Le voy a dar en cuestionario y voy a convertirle, aquí dice un cuestionario, porque la configuración que tiene estas plantillas le catalogan a la prueba como un cuestionario por el conjunto de preguntas, pero en realidad vamos a entender que la prueba es un instrumento que mide, por lo cual se le debe asignar puntuaciones a las preguntas. Entonces eso es lo que hicimos. Recuerden, estaba aquí, y para convertir un cuestionario, que en este caso nosotros significa que va a asignarle puntos a las preguntas, y le doy guardar. Ahora sí, ya voy a configurarle como una prueba, un examen, una evaluación. Obligatoriamente hay que ingresar el tema o el nombre de la materia. Yo voy a poner ¿no? Voy a hacer una prueba sobre las técnicas. Voy a hacer un ejemplo de las asignaturas que yo manejo. Una prueba sobre técnicas e instrumentos de evaluación. De pronto, si ustedes quieren hacer con su tema, pueden hacerlo también. La descripción, aquí hay que poner una frase que permite describir. Voy a poner actividad que permite evaluar los conocimientos
adquiridos en relación a las técnicas e instrumentos de evaluación. Esa es como un poco la descripción. ¿Ya? La ventaja aquí en el entorno virtual o digital es que ya las modificaciones que vamos haciendo se van guardando automáticamente. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer yo en este cuestionario? Es establecer el nombre de mi participante. Así que, si ustedes visualizan, cada vez se va a ir apareciendo un cuadrito como este, ¿sí? Para ingresar preguntas, voy a darle clic en el más. Y automáticamente se me aparece una pregunta. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Es configurar el tipo de pregunta que quiero hacer. Entonces aquí vamos a ver. Le damos clic en este como cubo, ¿sí? Y se me despliega algunas otras opciones. En primer lugar vamos a ver qué tipo de pregunta quiero hacer. Y yo, como deseo que el estudiante escriba su nombre, voy a seleccionar primero respuesta corta. Aquí en pregunta sin título voy a poner nombre del estudiante porque necesito saber quién es. Al dejarle en esa condición, el alumno aquí podrá ingresar su nombre. En la parte inferior vemos este mensaje que dice obligatorio. Le doy clic y le activo para que el alumno escriba su nombre. Inserto otra pregunta y yo puedo aquí poner paralelo, dirección, compañía, algún dato que necesito. Por ejemplo, la fecha en la que vamos a estar dando la prueba. Me voy acá, selecciono respuesta corta y el alumno tendrá que escribir la fecha. Inserto otro, voy a poner una opción, voy a poner compañía. Te podría poner, también podría poner lo que es grado, paralelo, toda esa situación. Pero en este caso, yo quiero que el alumno me escriba la compañía. Eso como datos informativos. Ahora sí voy a las preguntas. Le doy otra vez en este símbolo de más y el tipo de pregunta que quiero hacer es varias opciones. Este me va a permitir ingresar el enunciado de la pregunta y posteriormente establecer opciones. Vamos a ver. Voy a poner una pregunta brevemente. La evaluación que se realiza un estudiante a sí mismo, la evaluación que un estudiante, la evaluación que se realiza un estudiante a sí mismo, al finalizar un periodo académico se llama dos puntos. Aquí yo ingreso el enunciado y debo poner ahora las opciones. Entonces tengo la opción 1. Pueden llamarse evaluación. Estos son los tipos de evaluación. Evaluación diagnóstica. Otra respuesta inserto. Puede... A ver, eso. Es evaluación diagnóstica. Puede llamarse evaluación
sumativa, puede ser autoevaluación, puede ser coevaluación o heteroevaluación. Ya, he ingresado a las 4 alternativas que mi estudiante debe. Puede responder. Añadir opción siempre va a quedar como una alternativa, pero en este caso solamente son 4 opciones, que de hecho cuando se hace este tipo de preguntas, lo recomendable es que sea el mismo número de alternativas siempre en la prueba que usted aplica. Si tiene un enunciado y 3 alternativas de respuesta, entre las cuales estará la correcta, todas las preguntas deben tener 3 alternativas. Si tiene un enunciado y 4 alternativas de respuesta, todas las preguntas que usted elabora en un instrumento debe tener 4 alternativas. Ahora, ¿cómo hago yo para seleccionar la respuesta correcta? Entonces le doy en clave de respuestas y si ustedes ven se me activa lo siguiente, puntaje, ¿cuántos puntos va a valer? Generalmente es un punto y aquí debo seleccionar la respuesta correcta. En este caso la evaluación que se realiza a un estudiante a sí mismo al finalizar un periodo académico se llama autoevaluación. Vemos que ya se activa esta flechita verde, con lo cual queda seleccionado la respuesta correcta a esta pregunta. Le doy listo y ya he configurado mi primera pregunta para evaluar a mis estudiantes. Me voy, doy clic en más y voy a digitar una segunda pregunta en las mismas condiciones. Selecciono el tipo de pregunta. Por práctica la vamos a dejar en varias opciones. De ahí ustedes en el momento que puedan o quieran un poquito profundizar en la temática, pueden ver en YouTube tutoriales sobre la creación de pruebas o cuestionarios, como ellos les llaman, en Google Drive. Vamos a ver otra temática de hoy. Con este ejemplo vamos a ir finalizando y les voy a enseñar cómo compartir este tipo de documentos. Entonces, lo que hago aquí es ingresar el enunciado de la pregunta. Voy a ubicar en las técnicas de enseñanza. Las técnicas de enseñanza. Voy un poquito a combinar con los temas que se abordaron la semana durante estos días. Las técnicas de enseñanza permiten orientar el proceso o el camino hacia el aprendizaje de los estudiantes. Otra forma de redactar. Identifique el orden correcto del método de 4 niveles. ¿Sí? Entonces, es otra pregunta. Opción 1. Vamos a poner preparar, que es la primera opción. Enseñar, segundo nivel. Reproducir y practicar. Ese sería el orden correcto. Ahora voy a añadir otras opciones en las que varíe. Preparar,
reproducir, enseñar, practicar. Otra opción, enseñar. Puedo ir variando, ¿no?, el orden. Enseñar, reproducir, preparar y practicar. Y una alternativa más, que sería preparar, practicar, enseñar y reproducir. Obviamente las preguntas que uno va realizando tienen que tener un sentido pedagógico, es decir, ¿qué quiero yo evidenciar que mis estudiantes sepan? Y ya la configuración de preguntas, un poquito, esperemos que en un futuro no tan lejano podamos hacer una capacitación complementaria para ver estrategias de cómo redactar, elaborar las preguntas. De todas maneras, ustedes ya tienen una idea general del procedimiento a seguir. Ahora, doy en clave de respuestas porque necesito asignar primero el puntaje y escoger la pregunta correcta. En este caso era preparar, enseñar, reproducir o practicar. ¿Qué es lo que yo busco con mis estudiantes? Es que identifiquen el orden correcto de la aplicación de este paso. Que sea de responder de respuesta obligatoria. Además, tenemos alternativas aquí. Voy a repetir, en este símbolo de los tres puntitos tenemos ciertas alternativas que podemos utilizar. Y a mí me gusta darle una tercera opción, que es ordenar las opciones aleatoriamente. Es porque a cada estudiante el orden de las respuestas le va a variar, entonces no siempre va a ser la respuesta A. A cada estudiante le va a salir en diferente orden. Algo que me olvidaba es que hay que hacer obligatorio que los alumnos respondan y ordenar las opciones aleatoriamente. En el caso de que ya se desarrollaron todas el cuestionario, aquí voy a borrar, ¿sí?, ¿qué y cómo hago para poder enviar el link a los estudiantes? Lo que yo tengo aquí es un menú o ciertas opciones los que me permiten incluso editar la forma. Vamos a ver. Si yo doy clic en este primer icono, que es una paleta, puedo cambiar el color del instrumento. ¿Sí? Usted quiere ver así. Si quiere tener un poco en base a los colores institucionales, puede, además del color global, puede modificar los tonos de los colores. También puede cambiar el tipo de letra. ¿Sí? Vamos a dejar en rojo. Y puede hacer muchas otras más. Si nosotros nos vamos al siguiente, observen bien que le di clic aquí en este ojito. El sistema me muestra cómo el estudiante va a observar la prueba. Así le va a llegar a la prueba al estudiante. ¿Sí? Entonces esto es lo que va a ver el estudiante. Sea en el celular, en la computadora o el medio tecnológico que utilice para abrir, así se le va a desplegar. ¿Sí? Para compartir, lo que yo les propongo es que copien
este link, lo copian y lo envían, sea por correo, sea por WhatsApp a los estudiantes, o si estuvieran trabajando en una aula virtual, pegar este link ahí y directamente el sistema les direcciona a dónde deben ir. Finalmente, para que vean las ventajas de utilizar este tipo de herramientas, una de ellas es que la calificación es automática, es decir, una vez que los estudiantes ya terminan de contestar, el sistema me va a hacer un resumen y va a calificar. Entonces, ahora voy a tomar la posición de alumno y voy a contestar esta prueba. Voy a poner mi nombre. La fecha de hoy es 2 de marzo de 2021. Tengo que ingresar ese dato. La compañía, yo estoy trabajando en X5 y procedo a contestar las preguntas. La evaluación que se realiza a un estudiante en el mismo aprendizaje periodo académico se llama autoevaluación. Ya, solo selecciono y listo. Aquí yo puedo decir también que esta es una pregunta o una prueba objetiva. Es decir, tengo un enunciado y me da alternativas. No tengo que escribir la respuesta. Y la siguiente dice, las técnicas de enseñanza permiten orientar el camino hacia el aprendizaje de los estudiantes. Identifique el orden correcto del método de 4 niveles, entonces tengo que leer. Preparar, reproducir, enseñar, practicar. Enseñar, reproducir, preparar, practicar. Preparar, enseñar, reproducir y practicar, siendo esta la correcta. Una vez que he terminado el número de preguntas que me asignó el profesor, le doy a enviar y ya está resuelto. Quiero ver cuántos puntos saqué. Me dice aquí 2 sobre 2. Y en ocasiones me va a permitir tener una retroalimentación sobre las preguntas, las respuestas asignadas, ¿no? De pronto me equivoqué y ya voy a poder ver. Se puede tener un sinnúmero de modificaciones a este instrumento, ¿sí? Pero lo que yo quiero que ustedes observen es si ya retorno al entorno en el que estoy editando, ustedes van a darse cuenta que tengo dos iconos, ¿sí? Tengo preguntas en donde yo voy estructurando las preguntas y junto a este tengo este link de respuestas. Cuando damos clic en respuestas, esta nos permite tener un resumen, pregunta por pregunta y participante por participante, de cómo respondió a los cuestionamientos de la prueba. ¿Sí? Esto nos facilita mucho el poder establecer el total de alumnos que respondieron correctamente la pregunta, respondieron mal, etcétera, etcétera, etcétera. Y una de las ventajas es que esta base de datos yo la puedo descargar en Excel. Es decir, les tomo mi prueba a los estudiantes, doy crear archivo en Excel y el sistema automáticamente me genera perdón por la redundancia, un archivo en Excel, una hoja de Excel en la que me detallará el nombre, el puntaje, las respuestas que se dieron a las preguntas y yo puedo esto editar y en caso de necesitar ubicar en otro archivo o en la matriz de calificaciones. Entonces, espero haber aportado en algo el procedimiento para la elaboración de pruebas escritas online en Google Form. De todas maneras, usted puede ver algún tutorial en línea en YouTube sobre este procedimiento. Un gusto y estamos en contacto, estimados estudiantes.